Irina, cielo, regresaré tarde a casa. Cayeron 3 torres de alta tensión y estaremos fuera de la ciudad revisando esto. Te llamo más tarde. Por supuesto. Ten mucho cuidado. Planeaba ir al centro comercial, pero han lanzado nuevamente toque de queda. Así que me quedaré en casa. Nos vemos en la noche, cariño. Ciertamente, nos han dado una libranza solo instituciones de servicios, así que en cuanto esté resuelto este problema me regreso a Rosewood. Espero no tardar mucho. Interrumpimos esta transmisión para un urgente mensaje del Ministerio de Salud. Se quedan en buenas manos, se quedan con el Dr. Hazel Pride. Muy buen día a todos. Habrán notado algunos cambios en tu ciudad, pero nos pareció pertinente declarar el estado de alerta y cuarentena nuevamente, debido a un nuevo brote epidemiológico que aún desconocemos. Lo hemos llamado el brote de Knox. Desde el Ministerio de Salud estamos investigando esta nueva adversidad, ya que no sabemos aún se trate de una bacteria o un virus. Habrá una serie de cortes a la energía eléctrica a partir de hoy, debido a la necesidad eléctrica en nuestros laboratorios. Estén atentos a las indicaciones del administrador en turno. Los mantendremos informados. Tras esta noticia, Irina siguió las indicaciones que su esposo y ella habían establecido en caso de una catástrofe. Preparó las bolsas de emergencia y las dejó listas en la sala para esperar a Arthur. No era la primera vez que anunciaban una pandemia, pues la población había estado en una devastación constante por las muertes ocasionadas a causa de un enemigo desconocido. Esto había levantado grupos armados incitando al caos anteriormente, señales que levantaron alarma en Arthur, quien con entusiasmo mostró a Irina facilidades para su supervivencia en caso de algún cataclismo. Las trifulcas habían sido erradicadas por el ejército y fuerzas federales, o cuando menos, eso fue lo que creyeron en Rosewood, pues dichos grupos armados solo estaban ocultos y mientras lo hacían, solo hicieron incrementar sus filas y poderío. Esa tarde fue como cualquier otra. Irina aprovechó su horario asignado para ir de compras. Sus compras esta vez fueron productos enlatados, papel higiénico y herramientas. Al caer la noche, Irina comenzó a preocuparse. Arthur no se había comunicado y su ausencia comenzaba a ser preocupante. ¿Dónde estás, Arthur? Son las 2 de la madrugada. Faltan solo unas horas. Tal y como el protocolo de seguridad establecido por ambos, si alguno de ellos no daba de su paradero en un lapso de 12 horas, el punto de reunión sería una vieja cabaña que habían adquirido hace un par de años. Arthur, ¿dónde estás? Contesta, di algo. ¿Estás bien? Cariño, te esperaré en la cabaña. Llevaré los materiales. Así que por favor, ponte en contacto lo más pronto posible. Irina no esperó el amanecer y rápido tomó sus bolsos de emergencia para dirigirse al punto de reunión. Los saqueadores se comenzaban a hacer presentes y la ausencia de las fuerzas federales endulzaban los atracos, asesinatos y robos por toda la ciudad. Sería peligroso utilizar un vehículo, pero tomó el riesgo, pues este estaba cargado con todos los suministros. Hacía más de 6 meses que Irina no visitaba dicho terreno, pero recordaba cómo llegar a este. La ciudad ahora era un caos total. Disparos, gritos y personas actuando con un instinto altamente hostil inundaban las calles. Irina se sentía aterrada. La situación de la que Arthur hablaba era ahora una realidad. Pero su miedo jamás pasó a ser pánico y controló a la perfección sus emociones. Sin ninguna complicación, dio con el lugar, y lo primero que notó fue que no estaba como ella lo recordaba. Sin lugar a dudas, todas esas tardes, Arthur había convertido en uno de sus pasatiempos el visitar la cabaña y convertirla en un auténtico sitio de resguardo. Una nota en mi cara de Arthur. Irina, si estás leyendo esto, quiere decir que las cosas salieron mal. Sé lo mucho que odias este lugar y solo una situación como la que está sucediendo ahora te hará visitarlo.
No hay tiempo para sentimentalismos. Sabes lo mucho que te amo, pero ahora es más importante tu propia supervivencia. He estado trabajando en este lugar durante todo este medio año. Desde la última pandemia, mi preocupación aterrizó en nuestro bienestar. Construí este sitio para poder sobrevivir a las adversidades que vengan. En el sótano encontrarás recursos para prolongar nuestra supervivencia durante 3 meses. En el mismo dejé un rifle de caza, semillas, trampas y cañas de pesca para asegurar nuestra autosuficiencia por periodos más largos. Espero jamás tengas que leer esto tú sola. De ser así, procuraré acelerar mi llegada al sitio. A partir de ahora, debes considerar a todos como una amenaza. No podemos confiar en nadie. La señal a mi llegada será la establecida anteriormente. No temas, cariño. Tu capacidad es superior a la de cualquiera. Siempre tuyo, Arthur. Las lágrimas no me llevarán a ningún lado, salvo mi perdición. Irina se puso manos a la obra para crear un fuerte sin vacilar. En menos de una semana tenía una verdadera fortaleza, la cual inmediatamente llamó la atención de salteadores exploradores, quienes sin dudarlo buscaron apropiarse del recinto. Pero allí no encontraron más que muerte. Tuvieron la oportunidad de largarse de aquí, malditos bastardos. Bienvenidos al infierno. Una frenética batalla se libró durante horas. Irina, exhausta, cayó en un profundo sueño cuando los cuerpos inertes yacían por montones alrededor del terreno. Algunos con impactos de bala, otros presas de las trampas colocadas estratégicamente por la sobreviviente. Por la mañana, algo inquietó a Irina. No había ningún cuerpo tirado en su propiedad, solo los rastros de la batalla que recordaba con memoria fotográfica, casquillos tirados, litros de sangre derramada y el olor a pólvora que aún se hacía presente. No estoy alucinando. Estoy segura de que pasó. Atención, comunidad del condado de Knox. El motivo de este mensaje es para informarles que el país se encuentra en un estado de alerta. Las instituciones gubernamentales han declarado el DEFCON 1, pero la población no ha sido notificada para no generar pánico. Les hablo desde una vieja torre de control situada en los laboratorios de Arda. El proyecto Aurora finalizó en un ruin desenlace tras fallar en las pruebas genéticas para encontrar la causa y la cura de la pandemia en curso. Encuentre refugio, resguarde a sus seres queridos y aléjese de las ciudades grandes. Los decesos se cuentan por cientos de miles. Esto que ocurrió no fue negligencia, no fue siquiera un error. Culpo a Arda, al Dr. Hazel Pride y toda su flota de trabajo, donde me incluyo. Hemos trabajado con engaños y nadie intuimos dónde estaban los verdaderos hilos. La creación de una nueva pandemia para vender la cura desde las farmacéuticas asociadas al conglomerado. Una cura que nunca se encontró. Estamos todos condenados.
Arthur, ¿dónde carajos estás?